97.7. Muchachos, la pregunta difícil a esta hora de la mañana, yo me pregunto, ¿habrán padres en nuestra audiencia que estén pasando por la situación de que su hijo o su hija haya manifestado, me siento que soy del sexo contrario, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es algo que está viviendo mucha gente. No sé si quieres incluir la parte también de o que tengo atracción hacia el mismo sexo en etapas de niños y de adolescentes. Sí. Porque creo que, Fernán, si juntamos las dos cosas, yo creo que te va a sorprender la cantidad de padres que están manejando precisamente esa situación con alguno de sus hijos. ¿Y qué edad tendrá el menor de esos casos, no? Porque entiendo yo que una cantidad, o sea, uh-huh, será menos complicado expresar para un adolescente ciertas cosas, pero ¿habrán familias con esta situación con niños? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Uh-huh. ¿Y tú, Mora, qué tú crees? ¿Desde qué edad tú consideras? No tengo idea, pero como se han escuchado historias, Ajá. no sé si yo he escuchado historias de 8 y 9 años. 8 y 9 años. Sí. Yo he escuchado de menos, ¿sabes? ¿De veras? Sí, sé de un caso de menos. Sí. De menos. Bueno, yo pero solo de un caso sé, no sé. Sí. Yo observé un caso de una, yo creo que ustedes tienen que haberle pasado también, esta familia bien bonita con uno de sus hijos. Es que sinceramente no sé si era un niño o era una niña. Sí. Nunca pudiste descifrar una cosa u otra. Correcto. Y nada, o sea, lo que pasa es que como ahora se usan unos estilos de ropa, uh-huh, que lucen como bien neutrales, y unos peinados que son medios neutrales, entonces de repente tú no sabes. uh-huh. Me ha pasado unas cuantas veces, pero en estos días me sucedió otra vez. Okay. Y yo no supe si era un niño, y probablemente tenía 12 o 13 años. No sabía si era un niño o una niña, ¿no? Uh-huh. ¿De verdad? Sí. Yo creo que si abrimos las líneas para ti, papá, para ti, mamá, que estás bregando con esa situación donde ya directamente tu niño te está diciendo, me gustan los nenes como yo, o me gustan las nenas como yo, o van en la línea como Fernán empezó esta mañana, que se sienten del sexo contrario. Yo creo que muchas familias están lidiando con esa situación, con todo este bombardeo. Cuando vemos, tú piensas que cualquier papá que no le dé mucha importancia, que expone a los niños a ese tipo de material de Nickelodeon, eso va condicionando, eso va discipulando, eso va haciendo fácil, simpático la idea del mundo trans y de la diversidad sexual, sin duda. Sí, porque es un mercadeo. ¿Sí? A lo mejor no necesariamente ha manifestado que le atrae, ¿verdad? El mismo sexo, sino la ropa. Comienzan a negarse de utilizar la ropa que se supone que ellos utilicen. Ajá. Y tienen deseo por otra, los juguetes. O sea, que quizás no digan porque están muy pequeñitos, es que me gusta este nene, pero no quiero ponerme esta ropa. Uh-huh. Quiero utilizar esta otra. Bueno, vamos con la gente. 787-993-9700. Adelante, Enruta, buen día. Sí, muy buenos días. Hola. En mi caso, que yo tengo 2 niñas, ¿verdad? Y la menor, que tiene como 11 años, en un momento sí, decía, ¿verdad? Nos confrontó que sí le gustaban las niñas, pero entonces viendo el entorno y viendo las cosas en su escuela, que tiene amiguitas que supuestamente pues son lesbianas, porque pues el modo operando ahora todos los niños, a veces desde pequeña dicen que son bisexuales, esta es la nueva, como que la nueva moda. Uh-huh, uh-huh. Nos sentamos, ¿verdad? La aconsejamos, otras veces dice le gusta este nene. Entonces está en esa búsqueda y pues, ¿verdad? Estamos sabios hablando las cosas como son. Y ella tiene, papá, 11 añitos. Sí. 11 años. Gracias por romper el hielo. Ahí tienes el primer casito. Uh-huh, uh-huh. 787-993-9700. Hola, Enruta, buen día. Sí, buenos días. ¿Hablo con Nueva Vida? Sí. Mira, mi santa, nada, que Dios me los cuide y me los bendiga y me dé mucha fuerza y fortaleza. Amén. Y sigan hacia adelante. Yo estoy llamando porque quiero saber el nombre de la persona transgénero que estuvo hablando diciendo que realmente los hombres no deben competir cuando son transgéneros con las mujeres.
porque estoy preparando bastante información relacionado a todo lo que tiene que ver con transgénero. ¿Me podrían dar el nombre para yo buscarlo por internet? Sí, se llama Bruce William Jenner con J. Déjame detenerme. Dale. Okay, Bruce William Jenner. Él ahora se conoce por Caitlyn Jenner. Él es un hombre, ¿verdad? Competidor olímpico, ganador de medallas, que cambió de sexo. De hecho, es el papá de alguna de las Kardashian. De la Kardashian, de Carly. Famosísimo. Sí. Bien famoso, un hombre sumamente famoso. Es el ex de, ¿verdad? De la Kardashian principal. Ajá, exacto, de la mamá. De la mamá. Ajá. Es así, ¿ok? Apúntalo por ahí, papá. Bruce William Jenner. Adelante, buen día. Muy buenos días, mi nombre es Carlos, los felicito con las conferencias con Agustín Laje, presencié 2 tenaces. Hay una dama de nombre Abigail Shrier, la puedes buscar a través de YouTube, escribió un libro que se llama Irreversible Damage, daño irreversible, no está en español lamentablemente. Estoy tentado a comprarlo y leerlo, porque habla de eso mismo que está poniendo, pero desde la perspectiva de las niñas. Porque los que más padecen de la disforia, los que más inconformes están con el asunto de su inconformidad con el sexo son niños. Pero esta dama, como dijo uno de los que llamó hace un minutito, habla de la situación, de que esto es una moda, y así ella lo ve y lo estudia, y puedes encontrar de verdad, yo he visto varios de sus conferencias y sus entrevistas a través de las redes sociales. Esta señora está puntera en este asunto. Perfecto. Pero esta vez ella se ha dedicado más a las niñas, porque pues la presión de grupo, la moda, como dijeron, y todo eso, están haciendo que nuestras niñas están entrando en este asunto de sentirse también inconformes con su sexualidad biológica. Qué bueno que los papás que nos están escuchando y nos están llamando porque tienen esa experiencia lo tomen como un libro a conseguir. Sí. Sin duda. Ahí el reto de saber, o sea, cómo se diferencia entonces entre una condición de disforia o sea, y la ola de la moda de la cosa. Sí. Ahí es que está el asunto, el tranque, ¿no? Sí, la presión de grupo, los niños están ahí. Porque entiendo que los casos de disforia son bien poquitos, ¿no? Yo no sé, no tengo esa data. No, yo tampoco. Para decirlo de manera categórica, no sé. Pero he escuchado que más o menos, o sea, que la cosa que no es, porque o sea, ¿cómo se dice? El asunto de la moda hace que se prolifere. Por eso. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues, ahí surge una confusión. Bueno, ¿quién tiene disforia? Y verdad que es una condición y quién está simplemente en la ola. A la vez que el niño o la niña lo expresa, ya lo tiene. O sea, se conceptúa disforia de género porque está expresando su inconformidad de estar en un cuerpo biológico donde él se siente o ella se siente del sexo contrario. Pero imagínate esto, si Nickelodeon saca ese jingle, ese muñequito y el niño dice, ay, yo creo que me gusta esto. Exactamente, sí. ¿Verdad? Por eso es que quieren los niños, porque son totalmente manejables, no tienen la madurez para pegar con estos conceptos. ¿Sí? Bueno, estamos hablando con los padres que tienen, ¿verdad? Alguna situación o están enfrentando o han sido enfrentados por sus niñitos o sus adolescentes con una situación como esta, ¿verdad? Adelante, buen día. Hola, buenos días, buen día. Hola, adelante. Adelante, buen día. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Amén. Ok, yo tengo una sobrinita de 14 años que ella está tan confundida. Ella está, Dios mío, lo único que estamos haciendo es orar por ella, porque hace unos meses atrás decía que era trans. Después decía que le gustaban los nenes. Ahora dice que es lesbiana y que aunque ella sabe que la familia por parte de su papá, que somos nosotros que somos cristianos, no estamos de acuerdo con eso, que aunque la dejemos de amar por eso, ella entiende que es lesbiana y lo que tiene son 14 años. Ayer me comuniqué con ella y yo le dejé saber que el amor de nosotros por ella no va a cambiar. Nosotros lo que queremos es ayudarla para que ella, si está pasando por una etapa de confusión o algo así, que la pueda aclarar, pero en la manera correcta. O sea, no dejándose llevar por la influencia de las amistades, de las amiguitas, ni por lo que le están bombardeando en los medios. Y aparte de que pues la mamá la ha descuidado de al punto que la deja que haga en Facebook lo que ella quiera. Y estamos tratando de luchar con eso y se nos está haciendo tan difícil, pero tan difícil con la chica. Lo que tú nos describes, que ella cambia de 3 orientaciones sexuales en el plazo de un año, ella cambió
su sentir. En menos de 3 meses. En menos de 3 meses. O sea, de febrero para acá. Wow. Okay. Ella tenía novio, después decía que le gustaban los nenes y las nenas, y ahora dice que es lesbiana. Wow, en 3 meses. Y lo que tiene son 14 años. Ajá. O sea, ya mi hermano no sabe ya qué hacer. Yo lo único que le digo, mira, vamos a orar por ella y demostrarle que la seguimos amando y que estamos aquí para ayudarla. Uh-huh. Ella quiso ir a un psicólogo. ¿Qué pasó con el psicólogo? No sabemos, porque salió, yo entiendo que hasta más confundida de lo que estaba cuando llegó al psicólogo. Ella está deprimida. Pues nosotros pensamos que sí, pero no. No, de verdad que estamos tratando de entender qué le pasa, porque el amor de la familia nunca le ha faltado. Su papá siempre ha estado allí pendiente. La mamá dentro de, yo entiendo que puede hacer más, porque si a veces en acto de rebeldía hace todo lo contrario a lo que nosotros queremos, pues la mamá la deja sola y sigue haciendo su casa y la deja sola en la casa, que yo entiendo que ahí está abriendo las puertas para que la chica reciba información y la bombardeen de todas esas cosas, esos mensajes negativos que entiendo yo que es la que la tienen confundida. Cuídenla cuando ella se siente trans, de que no cambie de sexo y se mutile, que es algo hacia lo que el sistema legal de Puerto Rico se dirige, porque la ciencia dice que el 85% de los adolescentes, cuando llega a los 17 a 21 años, se identifican con su sexo biológico, el 85%. ¿Por qué? Porque van madurando, o sea, van cayendo en tiempo. La nena que se sentía nene dejó de sentirse nene, se siente nena y se identifica con su sexo biológico. Le acaba de pasar a la hija de Angelina Jolie, que Angelina Jolie la crió como nene desde que nació. La nena ahora tiene 17 años y le dijo, mami, yo soy mujer. Exactamente dentro de la estadística científica de cómo los niños, cuando entran, los adolescentes en este periodo de los 17 a 21 años, hacen clic con su sexo biológico. Y eso es un % alto, 80 y pico es bien alto. Bien alto. Ok, la pregunta que hago, no se ponga bravo nadie conmigo, ¿qué tan aceptable es, qué tan válido es que un adolescente en esa edad se le reciba esta información como real? O sea, ¿cuánto se le valida? ¿Cuánto se le valida realmente? ¿Cuánto se le debe validar? Porque yo, por ejemplo, diría, pero ¿de qué tú no sabes lo que estás hablando? Claro. O sea, esa es la lucha de nosotros, los padres. Esa es la lucha. Yo creo que los padres... El sistema dice que lo tenemos que aceptar desde que lo manifiesta. Desde que nacen, por exagerar. No, o sea, desde que el niño comienza a desarrollarse, todo esto de la ideología de género alcanza a los niños desde los 2 añitos. O sea, el concepto del mundo y el concepto político legal es que tienes que validar, inculcar, invitarlos a explorar con la diversidad sexual desde los 2 años. ¿A ti te parece escandaloso? Sí. Desde los 2, desde los 3, desde kindergarten. La ideología de género los alcanza hasta allá. ¿Escandaloso? Sí, esa es nuestra lucha. Si yo hubiera ido a mi casa con 12 o 13 años a hablarle eso a la mamá mía, me hubiera dicho, tú no sabes de qué tú estás hablando, tú sabes. Claro. Y ya se acabó la conversación. O sea, ya no se puede, ya no, con lo que se quiere establecer. Ya no es así. No es así. Me hubieras jamaqueado, tú sabes. O sea, bajo el nuevo sistema legal, tú serías un papá maltratante. Maltratante. Y si tu niño o tu hijo o el que sea lo dice en la escuela y se queja, te lo van a quitar. Te lo van a quitar. Ya hay países que lo están quitando. Claro. Ya hay países que están removiendo a niños de las casas por eso mismo. Por ejemplo, Canadá. Entonces yo digo, ¿qué van a hacer con tantos niños removidos? Porque si esto se forma como una ola, ¿qué van a hacer con tantos niños removidos? Por padres que no maltratan. Entonces se quedan en las casas los que realmente son maltratados. Oye, y que en este país los niños removidos de por sí. Por eso. Son una situación complicada, ¿no? Sí. Adelante, buen día. Buenos días, bendiciones. Amén, amén. Les puedo contar mi historia, ¿verdad? Cómo me pasó. Mi nene ya está más grande, pero cuando mi nene tenía como 4 años o 5, él comenzó a ver una película de Disney. ¿Puedo decir cuál es? Sí. La de Frozen. Y él le dio con ver esa película, y yo tenía como inquietud porque le dio una obsesión con la película. Todo el tiempo la quería ver.
él no hizo más que empezar a ver esa película y después le dijo a mi esposo que él quería ser nena, que quería vestirse como nena, y pues nosotros nos fuimos en oración porque él siempre había tenido como que bien definido desde pequeño que le gustaba el sexo opuesto. Y nos pusimos en oración y empezamos a hablar con él. Yo le quité la película porque el Señor puso eso en mi corazón. Le removimos la película, no dejamos que la volviera a ver más porque yo sé que a veces estas cosas tienen mensajes subliminares que uno no ve. Correcto. Eso, ¿verdad? Sí, así es. Y yo le decía a mi esposo, yo siento que esa película tiene algo que le está sugestionando la mente para eso, y nosotros se la quitamos por completo, y yo solamente empecé a decirle, tú eres hermoso como eres, tú eres hermoso como Dios te hizo, y tú no tienes que ser como nadie. Y nada, solamente lo llevamos en oración, le quitamos la película, le dimos mucho amor en ese proceso, nunca le dimos mucho color, solamente lo hicimos sentir amado, y llevamos eso en oración, y yo, Señor, toda cosa que haya entrado a su mente la cancelamos y la declaramos inoperante y lo declaramos libre, y así lo hicimos, y eso se le fue. Y yo te puedo decir ya que mi nene ya va para 11 años y él tiene su sexo bien definido. Él sabe que le gustan las niñas y eso se le fue por completo de la mente. Esa fue mi experiencia. Excelente. Y lo digo porque quizás muchas personas que están escuchando la radio por desconocimiento piensan que eso no es real, pero así está el mundo y así está operando para controlar la mente de los niños. Totalmente de acuerdo, mamá, te felicito y junto a tu esposo por haberlo hecho así. Y eso fue una sola película. Imagínate cuando son varias películas y varios muñequitos. Así mismo. Sabes que hay una presión muy fuerte en las escuelas. En las escuelas, los niños están recibiendo presión de grupo. Hay una titi que nos escribe que su sobrina a los 14 años dijo que ella era gay porque eso estaba de moda. Que eso ahora estaba de moda. Y entonces ahora mismo tiene una confusión. Ahora dice que es de todo, que no sabe qué escoger. O sea que este tema, esto es un tema entre los jovencitos. Sí, claro. Hablan de esto todo el tiempo. Es un tema. Claro que sí. De hecho, hay jovencitos que son los que le dicen a sus papás, papi, fulano está pasando por esto, fulano está pasando por eso, y padres ponen en alerta a otros padres. Conozco varios casos ya así, que entonces el niño o la niña preocupado por lo que le está pasando a su amiguito, se lo comparten. Pero ya no, ¿qué va a pasar? Ahora no se va a poder ni llamar a otro papá y decir, mi hijo me dijo que tu hijo o tu hija. Acabo de recibir una notificación del periódico Metro, y acaba de lanzar esta noticia ahora mismo. Dice, inicia debate en Puerto Rico sobre personas trans en equipos deportivos. Dice que la representante del Proyecto Dignidad radicó una pieza legislativa para prohibir esto en los equipos financiados por el gobierno, tras la radicación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para prohibir a hombres biológicos participar en equipos deportivos femeninos, lo que impedirá a las personas trans participaciones deportivas. La pieza fue calificada como indignante y como parte de una agenda en contra de la comunidad LGBT. A mediados de mayo, la representante radicó el proyecto 764 en defensa de la igualdad de oportunidades para la mujer, según dicta la pieza. Para la activista de derechos de la comunidad LGBT, Ivana Fred, la legisladora del Proyecto de Dignidad debería enfocarse en crear cosas que ayuden crecimiento, no estar creando distanciamiento. Yo creo que estamos en el siglo XXI, los tiempos han cambiado. Si bien se utiliza una mujer cisgénero para alardear los triunfos de las mujeres en cosas que estaban estructuradas para hombres, eso deja meridianamente claro que el sexo no debe ser una limitación para fluir en cualquier cosa, comenta para Metro. Ahí tienes la lucha. Ahí está. No van a parar. Ellos no van a parar. Fíjate qué interesante que hace aproximadamente un mes, Normando Valentín hizo un programa que precisamente ese era el tema. Los trans en los deportes. O sea, nada es en un vacío, todo es concertado, todo está, ¿verdad?, debidamente planificado para ir creando conciencia en la población, y luego aparecen los proyectos de ley. Así que si está corriendo uno para permitirlo y Lisiburgos, dice Metro, tiene otro para impedirlo, pues enhorabuena, que hay algo que va en línea contraria, ¿no? Sí. Y que protege verdaderamente a la mujer. Este es el tema del cuatrenio. Este es el tema. Estos son los temas del cuatrenio. Bueno, señores, son las 6:53. Eso es. Seguimos ahorita, en breve, tenemos tenemos a nuestro amigo, el pastor Nando Steidel,
con consejería pastoral. Así es. Eso es. Y entonces luego venimos hablando con nuestro amigo de la FRAPE. Correcto, Yes. nos visita esta mañana el sacerdote y abogado Carlos Pérez junto a Richard López, presidente de la FRAPE, y Moisés Román, secretario de la FRAPE, explicando su apoyo al proyecto de la Cámara 683. Excelente. Nadie se vaya. 6:53. Buenos días. Son noticias.